Buenos días, jóvenes, ¿me escuchan? Sí. Bien, vamos a iniciar porque esta cosa nos da nada más 45 minutos y luego ya al final nos presionamos con el tiempo. Ya estamos 20, así que somos la gran mayoría. Les acabo de enviar un link sobre el tema de purificación de oligonucleótidos. ¿Ya lo vieron? Si lo pueden abrir, por favor. También les mandé una presentación de PowerPoint sobre secuenciación, que es el tema que vamos a ver hoy. Bueno, pues la página es de Merck, anteriormente llamado Sigma Aldrich. Este es un proveedor sumamente grande de reactivos y de servicios analíticos, y uno de los servicios que da es justamente la síntesis de oligonucleótidos. Ustedes le mandan la secuencia que desean y ellos hacen la síntesis y les entregan su oligonucleótido en un tubo por unos cuantos dólares. Un oligo de tamaño estándar de unos 25 nucleótidos cuesta alrededor de $10, 10 a 15 dólares. Si quieren un oligo ya más extenso, arriba de 50 nucleótidos, pues se incrementa el costo. Hay una serie de modificaciones que se le pueden hacer a los oligonucleótidos que ya no vamos a alcanzar a ver, pero bueno, de forma muy general, de hecho aquí se comentan en el tercer parrafito de la página esta que les envié, menciona las modificaciones comunes a los oligonucleótidos incluyen marcaje con biotina y con amina, un marcaje de amino C2 en la desoxitimina. Hay otros, dice ahí, que contienen marcadores como ROX, como rojo Texas, eso que dice TXRD es rojo Texas, son básicamente fluorocromos. Entonces, en ocasiones los oligonucleótidos se pueden usar como sondas, es decir, secuencias que se dirigen a un blanco, una secuencia objetivo, y que una vez que hibridan, las detectamos fácilmente por la fluorescencia, por la marca fluorescente que poseen gracias a estos fluorocromos unidos covalentemente a algunos de los nucleótidos que conforman ese oligo. Les sugiero cerrar su micrófono porque nos genera luego interferencia. Bueno, entonces, noten en la tabla 1 cómo la purificación del oligo se puede dar bajo diferentes técnicas que difieren en el grado de pureza que nos pueden dar para el oligonucleótido de interés. Y ese grado de pureza y por lo tanto la técnica se eligen con base a la aplicación que se le va a dar al oligo, ¿sí? No es lo mismo tener un oligo, por ejemplo, que le vamos a inyectar a un ratón, a un oligo que vamos a usar en una PCR simple, ¿no? Entonces, la PCR simple requiere una pureza mínima, vamos a denominarlo así, mientras que hay otras aplicaciones como la aplicación in vivo que requieren una alta pureza. Entonces, si notan, para PCR convencional o estándar, que es la primera fila de la tabla, mencionan que basta con someter a un proceso de desalado al oligonucleótido, aunque también se podría hacer purificación en un cartucho, mientras que las aplicaciones más avanzadas, que requieren más pureza, recurren a la técnica de HPLC y a la técnica, por ejemplo, de electroforesis en geles de poliacrilamida. Bueno, si nos vamos al texto, nada más quiero resaltar algunas cosas. Este tema no lo vamos a ver con mucho detalle, de hecho lo iban a leer también de tarea. El primer método es el desalado. Muchos proveedores
si ustedes leen este párrafo, aquí no dicen exactamente en qué consiste el desalado. Pero bueno, básicamente puede darse por diálisis o por el pasar este oligo a través de una columna en donde el oligo se retiene a mayor grado que las sales y los compuestos contaminantes. Y entonces, de esta manera logramos separar a los oligonucleótidos de las sales. ¿Qué sales pueden estar presentes ahí? Bueno, pues residuos de los compuestos orgánicos que se usaron durante la síntesis. Algo importante es que en este paso de purificación no se van a eliminar los oligonucleótidos truncados. Ayer yo les comentaba que en cada paso de extensión del oligo tenemos la posibilidad de generar moléculas truncas o incompletas y que esas las pausábamos a través del encapuchado o de la acetilación que se inducía con unos reactivos que comentamos, ¿no? El anhidro acético y dimetilaminopiridina. Bueno, al final de la síntesis es cierto que la gran mayoría de los oligos son los deseados, los que tienen la longitud y secuencia deseadas, pero vamos a tener inevitablemente algunos que no lo son, algunos que están o incompletos o con bases recurridas. Bueno, pues en el desalado no vamos a poder separar los buenos de los malos, van a estar todos juntos. Sin embargo, en vista de que el oligo deseado es predominante, pues para algunas aplicaciones se usa así. Pero, ¿qué pasa si queremos una purificación más estricta? Bueno, pues ahora sí nos vamos a los demás métodos. Ahí sí vamos a poder separar las moléculas completas de las incompletas. Entonces, ahí el primer método que le llaman de cartucho menciona que está basado en la hidrofobicidad diferencial de las moléculas. Resulta que la molécula completa que sí agregó en cada etapa al nucleótido deseado, al final de la síntesis va a tener un grupo DMT. ¿Se acuerdan dónde estaba ese grupo DMT? El grupo DMT es el grupo protector que estaba en el 5'. ¿Sí? En la última adición del nucleótido, este DMT ya no se quita. ¿Se acuerdan que se quitaba con el ácido tricloroacético? Bueno, pues en la última etapa no se quita y entonces cuando yo desprendo el oligo sintetizado va a tener un DMT. ¿Qué va a pasar con los oligos truncados o no deseados? Esos no tienen DMT porque si se acuerdan, se acetilaron y ya no hay forma de que tengan DMT. Bueno, pues el DMT hace más hidrofóbico al oligo completo, que sí lo posee, mientras que los otros van a tener una menor hidrofobicidad. Entonces, ¿qué va a pasar en la columna? Bueno, pues que las vamos a poder separar gracias a esta hidrofobicidad diferencial. ¿Sí? Bueno, HPLC de fase reversa. Este es otro método. Bueno, antes de pasar a ese, si se fijan, en la figura 1 está el principio que acabo de comentar. ¿Sí? Tenemos un cartucho, una fase sólida, en donde se aplica la mezcla de oligos. Los hidrofóbicos, que son los deseados, se retienen, mientras que los truncados, aquí le llaman short MERS, se eluyen, se pierden en el proceso de lavado, porque no son retenidos. Después, a través de una fase móvil, el cambio de algunas condiciones, se eluyen aquellos que sí fueron absorbidos, que son las moléculas de interés. Bueno, eso ocurre en el cartucho y ahora vamos a ver el fundamento del HPLC. Esta técnica ustedes ya la deben de conocer de otros cursos y pues básicamente es
Separar a las moléculas con base en sus propiedades físico-químicas que van a definir la interacción que tienen con una fase sólida que está en una columna cromatográfica o un capilar. Entonces, aquí con base a la longitud de la secuencia o de los oligonucleótidos, el avance a través de esta columna va a ser diferencial. Si se fijan aquí en la figura 2, se aplica la mezcla y la separación nos va a llevar a que las secuencias más largas se atrasan porque se absorben con mayor afinidad a la fase sólida o estacionaria, mientras que los oligos más cortos avanzan más rápido, ¿sí? Entonces, esa es la base de la separación. Primero saldrán a través de esta columna los no deseados, las moléculas más cortitas, mientras que de forma posterior saldrán las más largas, ¿sí? Bien. Finalmente, el PAGE, electroforesis en geles de poliacrilamida, es una técnica que ustedes ya conocen, que ya debieron de hacer de forma práctica en el laboratorio. Y bueno, pues ya saben ustedes que aquí tenemos algo similar a la electroforesis en geles de agarosa. Las moléculas, en vista de que tienen una carga, cuando son sometidas a un campo eléctrico, migran, en este caso, hacia el ánodo, porque tienen una carga negativa y migran hacia el electrodo positivo. Pero esta migración se hace a través de una red que básicamente es un gel, una red molecular formada por poliacrilamida. ¿Qué pasa en todo este fenómeno? Pues que las moléculas son separadas por tamaño y entonces las más grandes avanzan menos, las más cortas avanzan más. Y entonces lo que se puede hacer es cortar el gel en donde se observa la banda que nos interesa de acuerdo a su tamaño molecular. Es evidente que la banda que nos va a interesar aquí es la de tamaño molecular mayor, porque corresponderá al oligo completo, que tiene todos y cada uno de los nucleótidos que yo enlacé en el proceso de síntesis. ¿Sí? Bien, pues ya que se tiñe este gel y se ubica la banda deseada, se puede cortar y hay métodos para extraer las moléculas que están atrapadas en ese gel. Y listo, pues eso nos daría también un oligonucleótido de alta pureza porque ya va a estar libre de los oligos truncados, ¿sí? Finalmente, filtración en gel. En este principio pasa esencialmente lo mismo. Las moléculas más pequeñas, no es cierto, pasa lo contrario más bien. Las moléculas más grandes van a salir primero, mientras que las más pequeñas van a salir después. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque el gel en el que se hace la filtración de la mezcla básicamente está constituido de esferas con huecos, con poros, y esos poros resulta que permiten la entrada de las moléculas más pequeñas, mientras que las más grandes no pueden entrar, y entonces avanzan más rápido a través de la columna. Entonces las moléculas grandes saldrán primero porque no pudieron entrar a entretenerse en el gel, en los poros, mientras que las pequeñas sí lo hicieron y entonces van a tener un retraso en su migración a través de la columna. Finalmente, después de haber salido los oligos completos, saldrán los más pequeños, pero lo harán después, ¿sí? Bueno, pues en esencia esta es la forma en que se purifican los oligonucleótidos. Les insisto, hay muchas modificaciones que se pueden hacer a los oligonucleótidos y una de ellas es justamente la fosforilación. Esa es otra cuestión interesante. Si recuerdan, como la síntesis ocurre en dirección contraria, del 3 al 5, al final el oligo
¿qué va a tener en la cabeza 5'? A ver quién activa su micrófono y me dice qué grupo funcional tenemos en el 5'. ¿O están dormidos o qué onda? ¿Quién dice yo? Pues A se va a ver, tener, Luis. Sí, dime. se va a tener el DMTI, ¿no? El 5' terminal. Exactamente. Entonces, lo que normalmente deberíamos de tener ahí es un fosfato, ¿sí? En el 5', pero lo que tenemos es un DMT. Entonces, para fines de usar ese oligo en PCR, sí me sirve sin el fosfato. Estamos de acuerdo. Pero, ¿qué pasa si quiero hacer otra reacción en donde necesito el fosfato? Bueno, pues lo que le tengo que decir al proveedor es que lo fosforile al oligo. Y eso se hace in vitro con una enzima que es una fosforilasa, se le pone ATP, fosforilasa y listo. ¿Sí? Entonces hay oligos que en ocasiones especiales los tenemos que fosforilar. Bien, ¿tienen alguna pregunta, chavos, de lo dicho hasta ahora? Profe, ¿en qué casos se tiene que fosforilizar? Se fosforila, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. A veces hay plásmidos que tienen muy poquitos sitios de restricción en el polilinker. Entonces, una opción es abrirlos cortando con una enzima y hacer la introducción de un polilinker sintético. Ese polilinker sintético se hace mandando a hacer oligos que traen sitios de restricción. Y lo que hago es mandar a hacer 2 oligos que son complementarios entre sí. Entonces yo los puedo alinear y dar lugar a un cacho sintético de ADN de doble cadena que trae muchos sitios de restricción. Ese yo lo podría clonar en el vector linealizado y entonces incorporar un polilinker sintético que me va a permitir usar de forma más versátil a este plásmido. ¿Están de acuerdo que para que ese DNA sintético yo lo pueda ligar al vector, necesito que tenga fosfatos? ¿Sí? De otra forma no se podría ligar. Y más si el vector a donde lo quiero meter tiene un sitio romo, idealmente lo que tendría que hacer es desfosforilar al vector y ahora sí incorporar el inserto, que necesariamente debe tener fosfatos. Si no tiene fosfatos, no hay forma de ligarlo. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo en donde necesitamos forzosamente fosfatos. Gracias. Bien. ¿Más preguntas, chavos, de esta parte? Y yo tengo una, profe. Adelante. Cuando hablamos de la filtración en gel, ¿cómo se sabe que ya salieron, hasta qué punto salieron los oligos del tamaño deseado y luego ya siguen los pequeños? Miren, en todas estas técnicas nos vamos a valer del hecho de que, como ustedes ya saben, el ADN absorbe luz ultravioleta por ahí de 260 nanómetros. Entonces, generalmente en estas técnicas cromatográficas lo que hacemos es estar monitoreando algunos le llaman el loato o en la fase líquida que vamos recuperando, que va saliendo de la columna, se va monitoreando la absorbancia a esa longitud de onda. El primer pico que veamos, la primera fracción en donde registremos una absorbancia muy elevada, la vamos a interpretar como la salida de las moléculas deseadas, que son los oligos grandes. Lo que esperaríamos es que luego vengan unas fracciones en donde baja abruptamente la absorbancia, ya no vemos la señal. Y luego de repente vamos a ver otro piquillo por ahí de incremento de la absorbancia. Ese correspondería a las moléculas más pequeñas. ¿Sí? De hecho, ese es el principio de toda cromatografía. Yo tengo en línea una detección
en la fase móvil que va saliendo para determinar qué está pasando, si ya está saliendo una molécula o si todavía no sale, etc. Y cuántas veces, cuántas fracciones son positivas, ¿no? Y en qué orden, en qué tiempos se registraron esos eventos de elusión. ¿Está claro? Sí, gracias. Bueno, más preguntas. Bueno, si ya no hay más preguntas, vámonos a la presentación de PowerPoint que les envié. Y por favor, ubíquense ahí en la primera diapositiva. ¿Ya la tienen? Sí. Sí. Bueno, bien. ¿Cómo se define la secuencia de un ADN que no conocemos? Bueno, pues el método de rutina usado para secuenciar DNAs que no son muy grandes, y con esto me refiero a DNAs, por ejemplo, de 1 a 10 o 20 kilobases. El método que se usa para estos objetivos es el método de terminación de la cadena. Este método de terminación de la cadena es una adaptación de un invento de un autor que se llama, de apellido Sanger. Si se van a la diapositiva 4, resulta que el año en que yo nací le dieron el premio Nobel a este señor, Sanger, y se lo dieron junto con otras personas. Pero bueno, la contribución de Sanger a la bioquímica fue muy amplia. De hecho, él implementó métodos para secuenciar proteínas, también el caso de los ácidos nucleicos, entre otras cosas, ¿no? Y básicamente él era químico de formación. Entonces, pues los químicos han tenido aportaciones muy importantes a la ingeniería genética y a la biología molecular. Bueno, ¿cuál fue el concepto que Sanger aplicó a este asunto? Básicamente el uso de didesoxinucleótidos trifosfato. ¿Qué es un didesoxinucleótido trifosfato? Pues es aquel nucleótido que, aparte de carecer de hidroxilo en el carbono 2, también carece del hidroxilo en el carbono 3. Y entonces, si no hay hidroxilo en el carbono 3, ¿qué gran defecto tiene ese nucleótido? ¿Está Pérez Acosta presente? Sí. A ver, Pérez, Montserrat, ¿de qué sería incapaz un nucleótido que no tenga hidroxilo en el 3'? Pues no permitiría el enlace con la base. Exactamente, no con la base, sino con ¿qué? Con otra cosa. Con el otro nucleótido. Exacto. Acuérdense que el hidroxilo 3' es esencial para fusionarse covalentemente al siguiente nucleótido a través del fosfato, que está en el carbono 5 del siguiente nucleótido. Entonces, si no hay hidroxilo ahí, pues este nucleótido está chimuelo y es incapaz de mediar la polimerización del ADN. De tal forma que cuando este nucleótido chimuelo se incorpora al DNA, lo que induce es terminación de la cadena. Por eso el método se llama así, terminación de la cadena. Entonces, se interrumpe la elongación o la síntesis del ADN a través del uso de didesoxinucleótidos trifosfato. Entonces, ahí les va el asunto. Método de Sanger se conceptualizó haciendo una PCR en donde se usan nucleótidos, desoxinucleótidos trifosfato, los convencionales, más un grupo de didesoxinucleótidos trifosfato. Y eso es lo que tenemos ahí en la primera diapositiva. Si se fijan en la imagen de la derecha, ahí donde dice inciso A, está el listado de desoxinucleótidos, y luego dice más, y luego están los didesoxi, ¿sí? Esos no tienen hidroxilo 3'.
Entonces, se hace una especie de PCR, pero esta PCR va a ser unidireccional, es decir, solo vamos a tener un oligonucleótido en lugar de dos. Y entonces la amplificación se va a llevar a cabo en una sola dirección. Ahí les va un punto clave. La concentración de didesoxinucleótidos es menor que la concentración de los desoxinucleótidos. Eso quiere decir que aquí vamos a tener una serie de eventos en donde la polimerización del ADN puede progresar hasta puntos distantes de donde se inició, pero eventualmente tenemos posibilidades de que se interrumpa gracias a la incorporación de un didesoxinucleótido trifosfato. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, la polimerasa va a empezar feliz haciendo su trabajo de extensión, y de repente se va a topar con un desoxi que es complementario a lo que está sintetizando, lo incorpora y entonces se interrumpe la cuestión. Todo esto es aleatorio, pero justo por ser aleatorio, eso implica que tenemos posibilidad de generar segmentos que se hayan interrumpido en cada una de las posiciones del ADN desconocido. Entonces, si yo corro esta PCR unidireccional con los didesoxi a baja concentración, eventualmente yo al final voy a tener una familia de segmentos que fueron interrumpidos en cierta posición, y ahí les va otro dato clave. Cada didesoxinucleótido está marcado con un fluorocromo distinto. O sea, fueron modificados al unir covalentemente un fluorocromo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues va a ocurrir que en donde se interrumpió la cadena con una didesoxitimidin trifosfato, pues voy a tener una marca roja en esa molécula. Y en las moléculas en donde la cadena fue interrumpida por un didesoxiadenosin trifosfato, voy a tener una marca verde en esa molécula. Bueno, pues entonces ya llevé a cabo la amplificación. Ahora me voy a regresar al inicio de este asunto y vean la figura de la izquierda. Aquí tenemos representada la polimerasa, el DNA molde, que es el que desconocemos, y el oligonucleótido. La pregunta es, ¿dónde alinea este oligonucleótido? Porque se supone que yo desconozco la secuencia, por eso quiero secuenciar, ¿no? Bueno, pues básicamente lo que se va a secuenciar está clonado en un vector cuya secuencia conocemos. De esa forma yo logro acompañar la secuencia desconocida de una secuencia conocida. Y entonces el oligo se dirige hacia la secuencia conocida, lógicamente, ¿no? Pero a medida que empiece a amplificar de forma unilateral el oligo, va a empezar a abarcar la secuencia desconocida, y ahí es en donde me interesa que ocurran todos los eventos que ya comentamos. Bueno, ya que se llevó a cabo esta PCR, ¿qué sigue? Pues sigue definir el orden de los nucleótidos, porque en toda esta familia de segmentos que he generado, tengo un color que me va a decir cuál nucleótido estaba presente ahí, porque fue el que el complementario fue el que lo interrumpió. Pero ahora la pregunta es en qué orden están. Bueno, pues el orden se va a definir a través de una técnica que se llama electroforesis capilar. La diapositiva 2, ahorita ignórenla, váyanse a la diapositiva 3, en donde dice electroferograma. Lo que estamos viendo aquí es el registro de una electroforesis capilar. La electroforesis capilar tiene el mismo principio que un gel de agarosa que se somete a electroforesis. Los DNA se separan por tamaño, los primeros avanzan más, los más pequeños avanzan más, los más grandes avanzan menos.
Entonces, en esta electroforesis capilar, el DNA va migrando a través de una fase estacionaria y se van separando por tamaño y eventualmente salen de esta columna capilar. Y a la salida de la columna capilar voy a tener un detector de fluorescencia que me va a decir, la primera fracción que salió fue verde, y luego le siguió una roja, y luego una amarilla, y luego una azul, y luego dos verdes, etc. Entonces, eso va a dar lugar a un registro que se llama electroferograma, que es básicamente una serie de picos de colores que me van a indicar el orden en que fueron saliendo los segmentos y de qué color era. Y entonces el color me define qué fluorescencia tiene y por lo tanto me define de qué nucleótido se trata. Y por eso arriba de cada pico ustedes ven una letra, ¿no?, que corresponde a los distintos nucleótidos. ¿Sí? Eso es en la teoría. En la práctica puede ocurrir, si se fijan, la antepenúltima letra es una X. Y si se fijan en los picos que están abajo de la X, pues resulta que hay dos picos sobrelapados. ¿Qué pasó ahí? Pues pasó que por azares del destino la técnica no fue adecuada para separar esos dos segmentos. Entonces, lo que les quiero decir es que la técnica en ocasiones tiene errores que se deben a que durante la electroforesis capilar no fuimos capaces de separar dos segmentos que diferían en un solo nucleótido, en tamaño. Esto ocurre con frecuencia cuando los segmentos son o muy pequeñitos o muy grandes. Y de ahí se deriva el hecho de que el método de terminación de la cadena no tiene buena definición en la primera región de la secuencia que empezamos a leer, ni en regiones muy distantes. Ahora, la primera región, si yo la voy a leer con poca definición, si voy a tener errores ahí con frecuencia, la voy a solventar de una forma muy sencilla. El oligo que yo diseño para iniciar la amplificación, lo voy a diseñar para que alinee unas 60 pares de bases arriba de la región que desconozco. De tal manera que no me va a importar que las primeras bases las lea con poca precisión. ¿Por qué? Porque esas son secuencias del vector que ya conozco. Y ya cuando la reacción o la lectura de secuenciación llegue a lo que desconozco, ya voy a tener un rango de tamaño más grande y mi definición va a ser mayor. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿O todo claro? Todo claro. Bueno, ya dijo la vocera del grupo que todo está claro. Entonces, limitantes de la técnica, la primera porción de la secuencia, más o menos las primeras 60 pares de bases o nucleótidos no se leen adecuadamente. Y ya cuando llegamos a posiciones de más de 1000 nucleótidos, tampoco se van a leer con mucha precisión. Entonces, este método nos da muy buena definición, por ahí de 80 a... Nos da buena definición de las posiciones 80 a 1000, más o menos. En ese terreno voy a tener buena lectura. Más allá voy a tener poca definición. Esa es quizá la limitante más prominente de este método. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero secuenciar algo de 5 kilobases? Pues que la primera corrida, la primera secuenciación no me va a dar más que para conocer las primeras 1000 o 1200, si bien me va, pares de bases o nucleótidos. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, hay una solución muy práctica. Corro una primera secuenciación, ya que obtengo la primera kilobase, digamos, de secuencia. Ahora me voy a dedicar a diseñar un oligonucleótido en la porción terminal de la secuencia que ya obtuve. Entonces, a lo mejor voy a diseñar un oligo que aterrice en las posiciones 940 a 960. ¿Por qué ahí? Bueno, pues porque quiero tener un margen de seguridad
para que la secuencia inicial que lea, que va a ser de poca definición, sea algo que yo ya conozco. Y entonces, cuando entre en el terreno desconocido, ya voy a tener una buena definición en la lectura. ¿Sí? Bueno, esta estrategia de estar diseñando oligos de forma consecutiva a medida que avanzo en cada etapa de secuenciación se llama, los gringos le llaman primer walking, que es algo así como dar pasos a través de oligos, ¿no? Entonces, el primer walking tiene que ver con secuenciar en una primera vez, obtener la secuencia, diseñar un oligo al final de esa secuencia, casi al final, unas 60 pares de bases antes de que se acabe, correr una nueva secuenciación, obtener una nueva secuencia de 1000 o algo así, y volver a diseñar un oligo en la parte final para correr nuevamente otra secuenciación y así sucesivamente, ¿sí? Si mi segmento a secuenciar es de 5 kilobases, pues lo más seguro es que tenga que correr unas 4 o 5 veces o 5 rondas de primer walking para lograr al final ensamblar. Ustedes ya debieron de llevar bioinformática y tener conocimiento de que hay herramientas que pueden ensamblar secuencias. O sea, yo le puedo meter las 5 secuencias individuales y entonces el software me puede identificar regiones de sobrelape y con esas regiones de sobrelape yo las unifico, identifico cuál va primero, cuál va después y en qué puntos y obtengo una región, una secuencia ensamblada completa. ¿Sí? Entonces la bioinformática nos ayuda después de obtener las secuencias a realizar el ensamble. O bien, después de ese ensamble, hacer un blast, por ejemplo, para ver de qué se trata. ¿Sí? A lo mejor esta secuencia pues es de un organismo cuyo genoma ya está descrito o cuyo transcriptoma ya está descrito y entonces simplemente un alineamiento me va a revelar de qué gen o de qué secuencia se trata. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Todo está claro. Bueno, pues ya nada más para finalizar les comento. Ahora sí váyanse a la diapositiva 2. En la diapositiva 2 lo que tenemos es lo que hacía Sanger. Sanger